¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a continuar hablando de la segunda parte de la semántica del lenguaje de términos aritméticos. Y nos va a servir, tendremos una introducción. Luego definiremos qué son los órdenes parciales sobre este lenguaje y en general sobre cualquier lenguaje que pueda ser definido de la manera en que hemos definido al lenguaje de los términos aritméticos. Esos órdenes parciales nos va a generar diferentes tipos de inducción. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues para lo más importante, que es demostrar las propiedades que tiene la semántica de nuestro lenguaje de términos aritméticos. Y bueno, al final, como siempre, pues la lista de ejercicios que tienen que resolver. Bueno, entonces un poco la motivación es por qué es importante una sintaxis y una semántica formal para, en particular, el lenguaje de los términos aritméticos y en general para cualquier lenguaje, pues principalmente artificial. Los lenguajes naturales no son susceptibles a ser formalizados de esta manera. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Bueno, hay dos aspectos, sintaxis y semántica. Entonces, con respecto a la sintaxis formal, esta nos permite, primero, pues lo obvio, combinar los símbolos del alfabeto correctamente. Segundo, definir funciones recursivas para razonar sobre los elementos del lenguaje. Tercero, definir diferentes órdenes parciales entre los elementos del lenguaje, pues para poder hacer demostraciones por inducción. Con respecto a la semántica formal, pues elimina la ambigüedad que existiera sin este tipo de significado, nos permite razonar sobre las propiedades semánticas que tiene el lenguaje y define finalmente una función que es computable y por lo tanto podemos automatizar el darle significado a los elementos de ese lenguaje. Dicho sea de paso, gracias a ello, pues tenemos nuestros compiladores y nuestros intérpretes para los diferentes lenguajes de programación. ¿Ok? Sin esto no sería posible. Si no pudiéramos definir una función computable, pues entonces no tendríamos, si no pudiéramos definir ciertas propiedades sobre la semántica de los lenguajes, entonces no podríamos garantizar que cualquier programa, por ejemplo, que compile en cualquier lenguaje en el que les guste o interprete, nos va a dar el resultado deseado. Entonces, por eso es muy importante tener una sintaxis y una semántica formal. Es decir, no solo son cuestiones teóricas elegantes, sino también tiene repercusiones prácticas pues muy importantes. Ok, entonces, bueno, vamos a recordar rápidamente la sintaxis del lenguaje de términos aritméticos. Ya saben, la base son los dígitos, ¿verdad? Esos símbolos negros entre 0, que leemos como humanos, 0, 1, etcétera, hasta 9. Luego nos dice que un número, ¿verdad? O es un dígito o es un número seguido de un dígito. Y luego, pues nos dice que un término en este lenguaje de términos aritméticos, pues es un número o, entre paréntesis, el símbolo que usamos para suma de recursivamente una expresión o inductivamente una expresión izquierda o un término izquierdo y un término derecho, tanto en el caso de para la suma como para la resta y como para el producto, ¿sale? Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto, ya hasta lo implementamos en ML, simplemente es un recordatorio para lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, como dije, podemos definir, lo que queremos hacer demostraciones por inducción, pero los elementos de nuestro lenguaje no son números, no son los números naturales. Entonces no puedo hacer inducción sobre los naturales, porque no son números naturales. Tengo que definir otras medidas, ¿verdad? Sobre esos elementos para que yo pueda compararlos entre sí y decir si uno es, pues sí, menor que el otro, ¿sale? Así como, acuérdense, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en general la inducción sobre los naturales es que tenemos una propiedad sobre ellos y si demuestro que P de 0 es cierta y si supongo que P de K es cierta y puedo implicar o puedo demostrar que P de K más 1 es cierta, entonces garantizo con eso que esa propiedad se cumple para todos los números naturales.
ahí es natural. Sabemos que un número y su sucesor, pues el número es menor que cualquier número es menor que su sucesor. Entonces ahí está implícita ese orden que buscamos. Acá no tenemos esto. Acá lo que más tenemos, si se acuerdan, de la introducción a la semántica de las hojas de programación, que fue nuestra primera sesión. Si ustedes recuerdan, lo más que tengo es como representación de las expresiones o del lenguaje de términos aritméticos, lo más que tengo son árboles de sintaxis abstracta. Así representamos nuestros elementos del lenguaje, ¿verdad? Entonces necesito una noción que me permita decir cuál árbol es menor que otro árbol o cuál árbol es más profundo que otro árbol, etcétera, para que yo pueda hacer inducción. Bueno, entonces lo primero que podemos definir es, dado cualquier término en mi lenguaje de términos aritméticos, puedo definir el tamaño de ese término que no va a ser otra cosa más que el número de nodos que tiene su árbol de sintaxis abstracta. Lo vamos a denotar como size de y se define así. Tengo el size de va a ser 1 cuando es un dígito. Recuerden, los dígitos son las hojas de nuestros árboles de sintaxis abstracta, siempre. No puede haber otra cosa en una hoja de un árbol de sintaxis abstracta más que un dígito, para nuestro lenguaje. Si hay para otros lenguajes, pues cambia eso, ¿verdad? Obviamente serían los elementos constantes de ese lenguaje. Luego, si mi expresión es del tipo ND, entonces, pues, hago recursivamente o inductivamente el tamaño de N más el tamaño de D más 1. Dicho de otra manera, este más 1 es de la representación de ND. Y luego, pero esa representación de ND, pues acuérdense, no es más que pegar N con D. Y entonces N debe tener su propio árbol de sintaxis abstracta y debe de tener su propio árbol de sintaxis abstracta. Y le sumo 1, pues porque, insisto, estoy contando el de este momento, ¿verdad? El tamaño de EI más, si la expresión es del tipo E1 diamante, es, entre paréntesis, E sub I diamante E sub D, entonces pues tengo que es el tamaño de E sub I más el tamaño de E sub D más el nodo que representa, pues obviamente, a esta expresión. Ajá. Y de aquí en adelante por diamante vamos a entender a cualquier símbolo de estos, más, menos y por, ¿sale? Nada más para no estar repitiendo como hemos hecho, para no estar repitiendo Aquí si es del tipo EI más ED, si E es del tipo EI menos ED, si E es del tipo, entre paréntesis, perdón, EI por ED, sino simplemente lo pongo así como diamante y digo después que el diamante es cualquiera de estos símbolos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la primera orden que puedo definir sobre mi lenguaje, sobre los términos E, los términos aritméticos E. Ok, entonces ese es el tamaño. También puedo definir la profundidad, como ya había adelantado. Ajá. Lo mismo, tengo un término E en mi lenguaje de términos aritméticos. Defino su profundidad, que voy a denotar como depth de E, de la siguiente manera. De nuevo, la profundidad de... la profundidad pues es eso, la profundidad que tiene su árbol de sintaxis abstracta, ¿sale? Entonces, ¿qué profundidad tiene un dígito? Pues 1. ¿Por qué? Porque abajo de un dígito no puede haber ningún otro subárbol, ¿verdad? No hay, el dígito siempre es raíz, es hoja, perdón. Siempre es hoja en mis árboles de análisis sintáctico o mis árboles de sintaxis abstracta, como quieran verlo. Si es de la forma ND, pues simplemente aquí no quiero contar el número de nodos, sino la profundidad de los subárboles, ¿verdad? ¿Cuáles subárboles? Pues N y D. Entonces se hace recursivamente, ¿verdad? Tomamos el máximo de la profundidad de N y la profundidad de D y le aumentamos 1, que corresponde pues a este nivel del árbol. ¿Cuál nivel? Pues el de ND. Si es de la forma, mi término E es de la forma entre paréntesis EI diamante ED,
pues lo mismo, ¿verdad? Calculo el máximo de la profundidad de del subtérmino izquierdo más la profundidad no, más no, con la profundidad del subtérmino derecho, y eso le calculo el máximo y eso le sumo 1. De nuevo el 1 pues corresponde a este nivel del árbol, el nivel de este término aritmético. Bueno, otra más que tenemos, esa nos va a dar un conjunto, el conjunto de subtérminos inmediatos de una expresión E. Ese nos va a servir para otro tipo de inducción, al cual en símbolos le vamos a llamar im sub d, ¿ok? De E. ¿Y cómo se define? Pues, ¿cuál es el subtérmino inmediato de un dígito? Ninguno, su conjunto es el vacío. No tiene ningún subtérmino. Después de un dígito, insisto, los dígitos son las hojas de un árbol de sintaxis abstracta. Entonces no puede tener subtérminos. Entonces el conjunto vacío. Si mi expresión es del tipo ND, pues entonces sus subtérminos inmediatos son tanto N como D, ¿ok? Y si es de la forma entre paréntesis E sub I diamante E sub D, pues entonces sus subtérminos inmediatos son justamente E sub I y E sub D. Ok, vamos muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿O para qué nos va a servir esto? Pues para definir diferentes tipos de inducción. Recordemos la inducción sobre los naturales, ¿verdad? Decíamos que si P de 0 se cumple, y si dado P sub I, PDI, perdón, podemos demostrar PDI más 1, entonces PDN se debe de cumplir para todo en los naturales. Y a PDI sí, se le llama hipótesis de inducción. Eso es lo que en cursos pasados, en uno u otro curso han de haber visto. Esa es el principio de inducción sobre los naturales, ¿no? Así está enunciado. Y ahora, como dije, pues queremos usando estos órdenes que hemos definido, definir diferentes tipos de inducción para poder razonar sobre cualquier lenguaje definido de la manera que hemos definido LTA, es decir, damos un conjunto de términos constantes, que serán las hojas de nuestros árboles, y luego damos un conjunto de operadores que nos permiten tomar esos símbolos constantes, ¿verdad?, del alfabeto, y empezar a construir expresiones o términos más complejos. Complejo no lo tomen en el sentido de difícil, sino simplemente cuya composición es más grande, ¿sí? Ok, bueno, entonces, pues obviamente, pues podríamos hacer inducción sobre el tamaño de un término E, y ¿qué tenemos que hacer para eso? Pues muy simple, dice, si es muy similar a la inducción sobre los naturales, nada más que tenemos pues que adaptarla un poco a las características de nuestras expresiones. Entonces dice que si para todo término E', cuyo tamaño es 1, se cumple P de E', los casos base de mi hipótesis de inducción. Recuerden, el caso base con los naturales siempre era P, o normalmente era P de 0. En este caso en el caso de inducción sobre el tamaño de E, los casos base serán todos aquellos cuyo tamaño sea 1. En nuestro caso, el 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el 9. Tengo que ver que la propiedad se cumple para cada uno de ellos, y si es así, bueno, y además, asumiendo P de E', podemos demostrar que se cumple P de E', con la condición de que el tamaño de E' es menor que el tamaño de E'. Entonces podemos asegurar por inducción sobre el tamaño de E que P de E se cumple para todo E en L. No solo en el lenguaje de términos aritméticos, en general en cualquier lenguaje que nosotros definamos como hemos venido definiendo LTA. En este caso, a P de E', ¿verdad? Esta de acá, se le llama hipótesis de inducción, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, veo mis términos de tamaño 1 y luego asumo como ciertos mis términos de cualquier tamaño, y si se cumple, y puedo llegar a demostrar que términos que tengan mayor tamaño también se cumple, entonces puedo afirmar que se cumple para todo
término E en el lenguaje del que esté hablando en ese momento. Bueno, pues por supuesto también para eso lo definimos a la profundidad de E. Es muy similar. De hecho, lo único que cambia es el nombre de la función que estamos usando. Dice, si todo término E' con la característica de que su profundidad es 1, se cumple esa propiedad, se cumple para todos los términos del caso base, digamos, ¿no? Para todo término que tenga, en este caso, profundidad 1, o todo término que sea hoja de un árbol de análisis sintáctico. Y bueno, si asumo P de E', si asumiendo P de E' puedo llegar a demostrar que se cumple P de E', donde la profundidad de B' es menor que la profundidad de E', entonces puedo afirmar que P de E se cumple para todo término E en el lenguaje. Y bueno, en este caso, o nuevamente a P de B' le llamamos hipótesis de inducción. Entonces, de nuevo, pues aquí tengo una noción de verdad de algo que es menor, la profundidad es menor, y por ello puedo garantizar. Si hago eso, puedo garantizar que se cumple para todo término en el lenguaje. Finalmente, el otro tipo de inducción que es muy usada es la estructural. Para eso definimos los subtérminos inmediatos de una expresión. Y bueno, dice que si para todo es muy similar, si para todo E', para los casos base, ¿verdad?, de la inducción, para todo E', que sea vacío su conjunto de términos inmediatos, es decir, todas las hojas del árbol de nuevo, es decir, estamos viendo lo mismo desde diferentes maneras, con diferentes propiedades, el tamaño, la profundidad o los subtérminos inmediatos. Entonces, ¿quién no tiene subtérminos inmediatos? Pues los casos base que voy a usar en mi inducción. De nuevo, en nuestro caso, ¿quién no tiene subtérminos inmediatos? Pues los dígitos, 0, 1, 2, 3 hasta 9. Entonces, si se cumple P de E', ¿verdad?, para cada uno de estos términos base, la base de la inducción, y si para todo E' que pertenezca a todos, eso tiene que cumplirse para todos aquellos subtérminos inmediatos de E', por eso dice aquí E' que esté en el conjunto de subtérminos inmediatos de E', si para todos ellos, dado P de E', o sea, suponiendo que se cumple para ellos, podemos demostrar que se cumple para E', ¿verdad? Para quien es E', pues la expresión más grande. Entonces, podemos asegurar que P de E se cumple para todo término E en el lenguaje. Y nuevamente a P de E' se le llama hipótesis de inducción. ¿Vale? Entonces, bueno, para eso están nuestras definiciones que vimos hace rato, para saber cómo calcular el tamaño, la profundidad y los subtérminos inmediatos de cualquier término E. Concretamente para nuestro lenguaje, cuando veamos el siguiente lenguaje que vamos a ver que obviamente va a cambiar esa definición porque es un lenguaje diferente, pero la idea es exactamente la misma. Ok, entonces, bueno, para lo que sigue, bueno, entonces, ¿qué hemos ganado? Que ya tengo diferentes métodos de inducción para demostrar propiedades sobre la semántica de nuestro lenguaje de términos aritméticos. Recuerden, la semántica del lenguaje de términos aritméticos no es más que una función que, dado un elemento en el lenguaje de términos aritméticos, me devuelve un entero. Y bueno, le pusimos colorcitos, ¿verdad?, para distinguir los diferentes niveles de abstracción y elementos para distinguir también los elementos del lenguaje. Recuerdo que decíamos que, ¿se acuerdan? El alfabeto era 0, 1, 2 hasta 9, estos símbolos y los paréntesis que abren y cierran. Y decíamos, si esos elementos del alfabeto están en la sintaxis y en la semántica, entonces vamos bien. Si no nos faltan, no nos sobran, vamos bien.
Pero bueno, el significado del símbolo 0, ¿verdad? Del entero 0, el significado del símbolo 1 era el entero 1, etc. El significado del símbolo negro 9 es el entero 9. Decíamos que el significado de n de un número seguido de un dígito, o si podemos distinguir en un número, en una serie de dígitos, podemos distinguir uno más derecho, pues entonces, o separarlo, como quieran verlo, entonces su significado va recursivamente o inductivamente va a ser que es el significado de n por 10 más el significado del dígito. Y bueno, para estos tres elementos, ¿verdad? Entre paréntesis EI más ED, entre paréntesis EI menos ED y entre paréntesis EI por ED, pues no es más que calcular su significado de cada uno de los subtérminos, o de la parte izquierda y la parte derecha, y pues sumarlos, restarlos o multiplicarlos, pero en los enteros, de tal manera que nuestro resultado siempre iba a ser rojo, porque siempre nos debía dar un entero. Bueno, ese era el significado que le dimos. Y bueno, aquí viene lo importante. Todo término aritmético tiene un significado. Siempre vamos a buscar eso. Que cuando queremos definir el significado sobre un lenguaje, queremos necesariamente que sea completo. ¿Qué significa con que sea completo? Pues significa que para todo elemento de ese lenguaje debo de encontrarle un significado. No nos gustaría que hubiera elementos de ese lenguaje que no los puedo interpretar o a los cuales no les puedo dar significado. ¿Sí? Entonces, claro, elementos que estén correctamente escritos, ¿verdad? Si están incorrectamente escritos, pues ni siquiera les hago caso. Como nos hace ML, ¿verdad? Cuando escribimos algo mal, pues simplemente nos marca un error, nos dice por qué y ya no hace más nada, no se esfuerza en entendernos. Bueno, pues entonces esto de todo término aritmético tiene un significado, formalmente se escribe así. Dice que para todo término E en el lenguaje de términos aritméticos existe un Z en los enteros, tal que ese Z es justamente el significado de esa expresión E. Ok, pues vamos a hacer una demostración por inducción sobre el tamaño de, en este caso lo haremos sobre el tamaño de. Ok, entonces, bueno, ¿cuál es mi hipótesis de inducción? Pues acuérdense, tener una expresión de tamaño K, de tal manera que diga, si el tamaño de ese es K, entonces aquí realmente, como verán, el K no va a tomar no va a tener ningún juego en la demostración, pero simplemente es para denotar que ese tamaño, debe existir un tamaño. Entonces debo tener que el significado de, pues va a ser un entero que depende de. Así vamos a, esa notación Z rojo sub B, lo vamos a entender como que es un entero que va a depender pues del término E. ¿Ok? Entonces, bueno. El caso base, ¿verdad? Pues cuando E es cualquier dígito. Entonces, cuando E es cualquier dígito, pues directamente, ¿verdad? El significado de ese dígito, pues es el entero que depende de ese dígito. Es decir, en el caso del 0, directamente es 0. En el caso del 1, es directamente el entero 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Obviamente estoy abreviando, ¿verdad? Para no poner los 9 casos aquí. Los 10 casos, perdón. Entonces, bueno. Si ahora mi expresión es del tipo ND, entonces, pues, por la semántica que acabamos de recordar, el significado de N seguido de D, pues es ¿verdad? El significado de N por 10 más el significado de D. Y bueno, por la definición de size, pues claramente el significado de N es menor que el significado de ND. Así, por la hipótesis de inducción, ¿verdad? Aplico la hipótesis de inducción a quién? A que este tiene un significado. ¿Sí? Algo menor que ND tiene un significado. Entonces puedo aplicar algo que es menor que ND, que es en este caso es N, puedo aplicar la hipótesis de inducción a él. Es decir, que dice la hipótesis de inducción, pues que debe de tener, ese N debe tener un significado que depende de N. Un entero que va a depender de quién sea N, pues va a ser ese entero. De tal manera que ahora sí ya puedo escribir esto de aquí como quién. Pues SZN por 10 más, este era un caso base, ¿verdad? El significado de un dígito pertenece al caso base y sabemos que directamente es el entero que depende de ese dígito.
Y bueno, pues por supuesto, como los enteros son cerrados bajo el producto y la suma, pues eso nos da un entero, a fuerza, ¿sale? Noten que esta demostración por inducción es exactamente lo mismo que el código que debieron de haber escrito para darle significado a nuestro lenguaje, ¿sale? Es decir, cuando escriben un programa en ML y ese programa es correcto, lo que están haciendo es una demostración por inducción de que su programa es correcto. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Como programaron, estamos diciendo eso, bueno, ¿por qué puedo dar el significado ese? Pues porque yo puedo calcular, ¿verdad? Por hipótesis de inducción puedo calcular el tamaño de algo más chiquito. Estos dos son más chiquitos. O en este caso, pues sí, son tamaños menor. Tanto de n como d. ¿De quién es menor? ¿El tamaño de quién? Pues de nd. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa cuando tengo un término E de la forma entre paréntesis EI diamante ED? Ya saben, diamante está en más menos asterisco. Pues, siguiendo la receta desde mi semántica, ¿verdad? Pues digo que ¿qué? Que es entre paréntesis, ya rojos, ¿verdad? Operados por un diamante rojo, es decir, la operación correspondiente en los enteros, cualquiera de estas tres en los enteros, y calculándole el significado, ¿verdad? Recursivamente a E sub I y E sub D, a los dos. Entonces, bueno, pues nuevamente, como el tamaño de E sub I es menor que el tamaño del todo de toda esa expresión, y el tamaño de D también es menor, entonces puedo aplicar la hipótesis de inducción dos veces, ¿verdad? Para poder encontrar, o aplicando la hipótesis de inducción, aplicar la hipótesis y decir que efectivamente el significado de I es un entero que depende de E sub I, y el significado de E sub D es un entero que depende de E sub D. De tal manera que a esta cuenta pues la puedo poner ya toda roja, y entonces nuevamente los enteros son cerrados bajo la suma, la resta y el producto, entonces no importa cuál de esas operaciones estén involucradas aquí, pues entonces eso va a ser un elemento en los enteros. De tal manera que efectivamente todo término E en el lenguaje de términos aritméticos, para todos los términos existe un significado que es un entero. ¿Ok? Entonces, bueno. ¡Ey! Perdón. Otra cosa muy importante, no nos gustaría, ¿verdad?, que le calculo, no, imagínense, tienen un programa en un lenguaje de programación cualquiera, no les gustaría, por supuesto, que lo ejecutaran una vez y les diera un resultado, con los mismos datos, por supuesto, lo volvieran a ejecutar con los mismos datos y les diera otro resultado, entonces, pues, eso se vería muy feo, ¿verdad? Simplemente diría que su programa es incorrecto. Entonces, noten que lo que estoy haciendo es demostrar que la semántica que hemos definido sobre nuestro lenguaje de términos aritméticos, primero es completa, siempre le puedo dar significado a una expresión aritmética, y ahora lo que voy a demostrar es que ese significado es único. Ajá. Es decir, si evalúo una vez un término E y me da un Z', lo evalúo por segunda vez y me da un Z', entonces puedo asegurar que Z' es igual a Z'. Es decir, pues eso significa que sea único, ¿verdad? Bueno, la inducción lo voy a hacer sobre el tamaño de nuevo. Y bueno, la hipótesis, pues, es esta, ¿verdad? Que si tengo un término de tamaño K y hago lo que se va a cumplir, es la hipótesis de inducción, se va a cumplir el enunciado, ¿verdad? Que si evalúo una vez el término E y me da un Z', lo evalúo por segunda vez y me da un Z', entonces Z' es igual a Z'. Ok. Permítanme. Regresé, perdón. Ok, entonces, bueno, esa es la hipótesis de inducción, como decíamos. ¿Y qué pasa cuando mi término E es un dígito? Bueno, pues lo único que tengo que replantear, ¿verdad?, es el caso, corroborar
lo que dice nuestro teorema, lo que enuncia nuestro teorema, y entonces decimos que si el significado de D es igual a Z' que depende de D, y de nuevo el significado de D es a ZB' que depende de D, entonces claramente, ¿verdad? Pues Z' sub D es igual a ZB' sub D. ¿Qué significa esto? Pues bueno, obviamente si evalúo 0 una vez, pues me va a dar el símbolo 0 negro, me va a dar el entero 0. Si evalúo el símbolo 0 negro, pues me va a dar el entero 0, y así con todos los dígitos. Entonces por eso claramente pues tienen que ser iguales, no hay de otra. Así definimos la semántica. No puede cambiar porque así está definida. Ok, entonces la siguiente parte, ¿verdad? Pues es considerar cuando mi término E es de la forma ND. Entonces, de nuevo, evalúo una vez ND y me da esto de aquí. Bueno, nada más la parte de arribita. Y cuando lo vuelvo a evaluar, me da de nuevo me da esta parte de abajo. En esencia es lo mismo, nada más que aquí no puedo garantizar que Zn' y Zn', perdón, Z' sub n y Z'B' sub n sean iguales, así a priori. Nada más porque los puse y se ven igualitos, no puedo hacerlo. Excepto que, como tengo que, por la definición de size, sé que el tamaño de n es el menor que el tamaño de nd, por lo tanto se debe de cumplir la hipótesis de inducción, y la puedo aplicar, ¿verdad?, al significado de n las dos veces que la evalué. Y entonces, ahora sí, sé que Z' sub n y ZB' sub n, por hipótesis de inducción, son iguales. Y ahora sí, pues si son iguales, entonces esas dos expresiones necesariamente son iguales. ¿Sí? La manera de corroborarlo, pues bueno, restan ZD de ambos lados, se van. Bueno, ZD pues tiene que ser igual porque ya vimos, es el caso base, ¿verdad? Entonces, si restan ZD de ambos lados, pues se va eso. Y si después sacan el módulo con 10, no, el módulo no, perdón, el cociente con 10, pues entonces llegan a la conclusión, pues eso que ya sabía, que Z' de sub n y ZB' de sub n, pues son iguales. Entonces no hay de otra. Apliqué la hipótesis de inducción a estos dos, ¿verdad? Son menores de tamaño, el significado n es menor en tamaño que nd, por lo tanto se cumple la hipótesis de inducción, la puedo aplicar y obtengo esto de acá. Entonces, bueno, aquí he llegado pues a dos resultados muy importantes que pues para este lenguaje que es tan simple y al cual estamos acostumbrados desde la primaria, pues bueno, posiblemente no nos cause ninguna sorpresa, ¿no? Eso ahora sí que pues ya lo sabíamos. Pero bueno, una cosa es saberlo y otra cosa es demostrarlo. Entonces, pues justamente esas son las ventajas de tener una sintaxis y una semántica formal. Por un lado, que puedo razonar tanto sobre la estructura que tienen mis elementos del lenguaje, como las propiedades que cumplen esos elementos del lenguaje. Entre ellas, muy importante, que cuando le doy un significado, puedo demostrar que primero, todo elemento del lenguaje tiene un significado, o le puedo asignar un significado, y segundo, que ese significado, pues, en principio, la gran mayoría de las veces debe de ser único. Entonces, pues bueno, estas son las ventajas de hacer de tener fundamentos matemáticos para estudiar nuestros lenguajes de programación. Entonces, bueno, por eso se llama así la materia. Ok, entonces, bueno, eso es algo que bueno, se corresponde mucho con la forma en que programamos y razonamos en ML. Es tal cual. Todo esto que estamos viendo. Claro, en ML no demostramos que existe y que es único. O sea, eso lo hacemos a mano como humanos. ML simplemente nos permite
definir un tipo de datos que correspondería a la sintaxis del lenguaje. Esa sintaxis nos permite generar los elementos del lenguaje. Y la otra parte sería la de la semántica, que nos permite, de definir, de poder definir funciones recursivas sobre los elementos de ese lenguaje. Entonces, finalmente, insisto, repito, hacer una demostración por inducción como humanos es lo mismo, o definir una función como humanos es lo mismo que programaron esa función en ML. Finalmente, lo que estamos asumiendo cuando hacemos un llamado recursivo es que la hipótesis de inducción se cumple. Y en los casos base, pues que inmediatamente no necesito hacer más llamados recursivos, sino en los casos base directamente resuelvo cuál es el resultado, doy el resultado inmediatamente. Y en los casos que hay invocaciones recursivas, pues lo que estoy haciendo es suponer que hay una hipótesis de inducción. Y por eso es de que es tan sucinto el código en ML. Es prácticamente del mismo tamaño que cualquier demostración por inducción. Entonces, bueno, pues eso es, por eso se llama ML. Acuérdense, ML significa Meta Language, es decir, es un lenguaje que nos permite razonar sobre pues diferentes lenguajes que puedan ser definidas su sintaxis mediante un tipo de datos y a la cual le podamos definir funciones sobre esos elementos de ese tipo, sobre los elementos de ese tipo de datos. Entonces, bueno, el último caso, ¿verdad? Cuando tengo entre paréntesis EI diamante E sub D, pues es muy similar. Evalúo una vez y sabemos que es esto. Lo evalúo otra vez. Bueno, ok. Pero esto me debe dar ¿quién? Un Z' que depende de EI y un Z' que depende de sub D. Y si vuelvo a evaluar el mismo, pues ahora voy a obtener un Z' la segunda vez que lo evalúo, que depende de I, y un Z' que depende de E sub D. Y bueno, nuevamente, por la definición de size, tanto E sub I como E sub D son menores que el tamaño de, entre paréntesis, E sub I diamante E sub D. Entonces puedo, de nuevo, ¿verdad? Se cumple la hipótesis de inducción. Y entonces puedo asumir que Z' que depende de E sub I es igual a Z' que depende de E sub I. Y Z' que depende de E sub D es igual a Z' que depende de E sub D. Y con lo cual puedo concluir, pues esto, ¿verdad? Que son iguales estas dos. No importa que lo evalúe una o dos veces, me va a dar lo mismo. Y tampoco si vale 3, etcétera. De aquí podemos generalizar. Entonces, pues con esto terminamos de demostrar que que el significado de un término aritmético es único. ¿Ok? Y bueno, pues finalmente, los ejercicios. Bueno, implementen en ML las funciones SIDE, depth y imsub. Y utilice los tipos de datos que previamente, para esto utilice los tipos de datos que previamente hemos definido para implementar el ETA. No cambien nombres de constructores, no cambien nombres de tipos. Si van a usar unas funciones que hemos usado previamente, no les cambien de nombre. Para esas no van a necesitar otra función. Directamente tienen que basarse en la definición que di arriba. Y ya. Y luego pues van a probar sus funciones con estas expresiones que corresponden al primer ejercicio de la primera sesión que tuvimos. Obviamente tienen que traducir primero cada expresión a un elemento del tipo EXAR, ¿verdad? ¿Ok? Obviamente va a haber un size para cada uno de los tipos que definimos, digi, nume y EXAR, ¿sale? Porque se tienen que auxiliar, EXAR se auxilia de nume y nume de digi, ¿verdad? Entonces tienen que ponerse abusados con eso, que es muy similar a lo que hicimos o lo que debieron haber hecho cuando le dieron semántica. Y bueno, la otra es, tercer ejercicio es demuestren por inducción sobre profundidad o sobre depth e inducción estructural los teoremas 4 y 5. Lo único que cambia es que en lugar de usar la función size, ahora deben de usar la función depth, y en lugar de usar la función size o la función depth, ahora tienen que usar
pues justamente la función que calcula los subtérminos inmediatos de un término. Entonces, simplemente, básicamente tienen que reescribir las demostraciones, no tienen mucho que pensar, pero bueno, sí tienen que, el objetivo es que se den cuenta de, pues eso, de cómo hacer demostraciones por inducción con diferentes nociones de orden, ¿no? Insisto, en los naturales, pues es muy simple, un número siempre es menor que su sucesor, y ahí estaba implícito, ¿no? N es menor que n más 1 siempre, pero acá, pues no estaba, si no hacíamos esas definiciones, no está muy claro cómo decir por ejemplo, un árbol de sintaxis abstracta es más pequeño que otro o más grande, en fin. Y esa es la manera. Y solo tiene que ver con los elementos que constituyen cada término. No tenemos que recurrir a elementos externos, sino simplemente a los elementos que tiene ese término. Ok, bueno, pues espero que sigan muy bien. Nos vemos el jueves en asesorías. Pásenla muy bien. Muchas gracias por su atención y sigan en casita guardados. Pásenla muy bien.